Iniciar grabación. Está iniciando la grabación. María Alejandra está entrando para 25. Estarían 5 nada más. A Lupi está entrando otra vez. Bueno, entonces vamos a cerrar aquí y vamos a compartir la diapositiva. Vamos a ver un tema importante hoy, muchachos. Quiero que se cuiden sus riñoncitos. Vamos a ver un poquito la insuficiencia renal crónica. Que no lleguemos a nuestro extremo por nuestros riñones, que nos alimentemos bien, que no comamos tanta sal, que no metamos tantos medicamentos necrotóxicos. Y aquí, ahora sí, vamos a compartir. Yo creo que ya ahí están viéndola. Vamos a ampliarla aquí. Ampliadas ahí. Y ahí se alcanzan a ver la diapositiva, ¿verdad? ¿Ah? Sí, profe. Bueno, listo, muchachos. Entonces yo pienso, yo no voy a hacer llamado a la lista ya, sin embargo voy a colocar que hoy estamos a 16 de la Virgen. 160522. ¿Sí? Entonces ya, vamos a empezar. Vamos a trabajar hoy, muchachos, la farmacoterapia en la insuficiencia renal crónica. En este tema trataremos la función renal, la nefrona como unidad funcional del riñón, la circulación renal, el cálculo del filtrado glomerular, que se representa con la sigla FF, filtrado glomerular, donde lo vean, proteínas empleadas para medir la filtración glomerular, nueva ecuación para medir el filtrado glomerular, acidez urinaria, funciones endocrinas renales, definición de la insuficiencia renal crónica, clasificación de la insuficiencia renal crónica, prevalencia de la insuficiencia renal crónica, factores de riesgo de la insuficiencia renal crónica, fisiopatología de la insuficiencia renal crónica, complicaciones sistémicas de la insuficiencia renal crónica y su tratamiento y la diálisis. Entonces, muchachos, vamos a ver un tema extenso. Yo les voy a dar una parte de esto, ya se le hice la traducción para que ustedes miren allá las complicaciones, las trabajen, las lean, porque ya se las mandé en español traducidas y vamos a ver hasta dónde alcanzamos a ver aquí. Los riñones, muchachos, aquí lo vemos ubicado. Esta persona está de espalda. Este es el riñón izquierdo y este es el riñón derecho. Pues si nos colocamos de frente, este sería el derecho y este el izquierdo. Uno está como más arribita que el otro. Los riñones están ubicados en la parte posterior, en la espalda, debajo de las costillas. Tienen figura de, le llaman que judía, yo no conozco a la judía, una forma de frijol, le dicen que tiene forma de habichuela, de Zaragoza. ¿Sí? Esas formas son las que le dicen que tiene por allá. Cada riñón mide entre 12 centímetros de largo y tiene 6 centímetros de ancho. Los riñones en un adulto promedio están pesando más o menos 150 a 170 gramos. Un adulto promedio. La definición de función renal aquí colocó varias definiciones. Una anormalidad en la que se afecta la estructura y función del riñón, principalmente la nefrona y los glomérulos, con implicaciones lógicamente para la salud del individuo, que puede ocurrir de manera abrupta, resolverse o volverse crónica, depende de cómo la tomemos nosotros. Si nosotros lo queremos evitar, si no lo queremos evitar, sigue la enfermedad, progresa y nos lleva a la muerte. El riñón, muchachos, tiene
tres funciones importantes para la formación de orina. Tres funciones importantes. Estas funciones son filtración glomerular, la reabsorción tubular, la secreción tubular, y con estas funciones el riñón nos garantiza la limpieza, la filtración de la sangre, donde elimina toxina, urea, cristales de urato y las sustancias de desecho que no deben ir nuevamente a la sangre. Y de esa manera reabsorbe sustancias que son asimilables, las regresa a la sangre. Vamos a ver que hay una arteria aferente y hay una arteria eferente. Aquí está entonces la unidad funcional del riñón. Se dice que el riñón tiene aproximadamente de 1.2 a 1.3 millones de nefronas. Esta es una nefrona, la unidad funcional del riñón. Este es como una culebra. Aquí está la cabeza, el cuerpo, la cola. Y entonces tiene aquí esta parte que es el glomérulo, que es la cápsula de Bowman. Tiene una arteria aferente por donde entra la sangre, o la aferente. Recuerden que la entrada de la sangre es por la arteria aferente, entra aproximadamente de 1.2 a 1.3 litros de sangre, y eso es cantidad de sangre que entra aquí. Aquí hay unos filtros, hay una serie de vasos sanguíneos, de capilares, donde se presenta la filtración. Esa sangre se limpia y se eliminan toxinas y sustancias de desecho, como la urea y todo eso, que van y viajan por toda la nefrona a la orina para eliminarse. Por la arteria aferente regresan las sustancias asimilables, las sustancias buenas, como la glucosa y el sodio, se reabsorben y llegan otra vez a la sangre. Y las sustancias limpias regresan por aquí, van a la sangre para nutrirnos. ¿Sí? Entonces, aquí es donde se produce ese intercambio electrolítico y todo esa limpieza, esa filtración, ahí en el glomérulo, en la cápsula de Bowman. Esa nefrona, recuerden que está compuesta por eso, por la cápsula de Bowman, por el túbulo proximal, lo vieron allá en diurético, túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector, donde se forma finalmente la orina. En todo este trayecto de la nefrona se va produciendo, por ejemplo, en el túbulo proximal, las células del túbulo proximal, existen unas proteínas intercambiadoras. Por ejemplo, en esta proteína se produce aquí la reabsorción de sodio, agua, fosfato y glucosa. ¿Sí? Y acá esta proteína hace el intercambio protones-sodio, ¿sí? Para mantener la homeostasis. Y aquí tenemos la luz tubular donde se forma la orina. Estas son las células del túbulo proximal y esta es la sangre o líquido intersticial. Aquí la ATPasa dependiente de sodio y potasio produce ese intercambio electrolítico acá. También hay unas proteínas que regulan la entrada de bicarbonato y sodio para alcalinizar la sangre. En otro caso puede ser para acidificarla, depende de si es gas carbónico o ácido carbónico. Y todo este intercambio electrolítico se está produciendo en el túbulo de las células proximales. El túbulo proximal, después de la cápsula de Bowman, viene el túbulo proximal, que es este que está aquí. El túbulo proximal viene aquí. Ya trabajamos entonces las células del túbulo proximal, que se está produciendo esto. Entonces, en algunos diabéticos se está utilizando unos fármacos nuevos, como las empagliflocinas, ¿sí? Que son los llamados SGLT2. ¿Qué es lo que hacen esos LT2? Son inhibidores de cotransporte sodio-glucosa a este nivel. Entonces, estos fármacos nuevos en pacientes diabéticos impiden la reabsorción de la glucosa a la sangre.
Entonces frenan y eliminan la glucosa a través de la orina. Entonces aquí, desde aquí ya podemos ver que hay tratamientos para en caso de pacientes diabéticos. Aquí se está utilizando esos nuevos fármacos muy importantes que han dado muy buenos resultados. En el asa de Henle, que es la que viene después del túbulo proximal, viene el asa de Henle, principalmente en el asa ascendente, hay unas proteínas llamadas NKCC2 cuya función es producir la reabsorción de sodio, potasio y 2-cloro. Recuerden que esto también lo vieron allá en los diuréticos. Entonces, fíjense que al producirse la reabsorción de sodio, potasio y 2-cloro, el cloro forma un ambiente negativo en las células del tejido del asa. Entonces forma un ambiente negativo y atrae al calcio y al magnesio. Por eso, a nivel del asa de Henle, aquí en el asa de Henle ascendente, se produce la mayor reabsorción de estas sales retenedoras que nos van a aumentar la volemia, que al entrar meten agua abundantemente para acá, y por eso es que aquí utilizamos los diuréticos de asa como la furosemida, la toracemida, para tratar de impedir la reabsorción de esta cantidad de sales hacia acá cuando hay insuficiencia cardíaca, cuando hay hipertensión arterial. Pues retenemos la entrada de cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, todas esas sales retenedoras. Por eso que aquí es donde están los diuréticos de techo alto, que disminuyen la reabsorción de este abundante número de sales retenedoras, aumentadoras de la volemia. En el túbulo contorneado distal, ahí hay otras proteínas que son las NCC. Esto tiene una sigla que tiene su nombre por allá. Y estas aquí se produce es la reabsorción del lumen, sodio, cloro y calcio. Son 2 salecitas nada más. Por eso aquí los diuréticos tiacídicos que se utilizan son de acción intermedia. Estos son acá los que se utilizan, son potentes. Entonces aquí lo que hacen es ellos impedir la reabsorción de cloro, sodio y calcio, y de esa manera la entrada de agua a la sangre. Entonces son diuréticos que vamos a utilizar nosotros. Aquí se está produciendo en el túbulo contorneado distal este intercambio electrolítico. Aquí, entrada de sodio, cloro, calcio y agua. En el túbulo colector, que es donde se forma ya la orina final, aquí están los canales epiteliales de sodio, que son los canales por donde entra el sodio, que posteriormente, con la ayuda de la hormona antidiurética, van a activar receptores de adenosíntrifosfato para que así de esa manera entre sodio que se intercambie con el potasio en la sangre. ¿Sí? Sale potasio, entra sodio, retiene agua, aumenta la volemia. Y el agua entra con la ayuda de una acuaporina. El agua no entra así por obra y gracias al Espíritu Santo. Ella se forman unas acuaporinas, son unas proteínas que son reabsortivas, que meten agua en el túbulo contorneado para mantener ya sea la osmolalidad hacia lo isotónico, hipertónico, hipotónico de la orina, formación de diferentes tipos de orina. ¿Sí? Entonces, ya tenemos los 5 componentes de la nefrona. Tenemos el glomérulo, la cápsula de Bowman, tenemos el túbulo proximal, la asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, que es precisamente donde está. Entonces, fíjense que el riñón, con esta nefrona, con esa unidad funcional, va a mantenernos la homeostasia mineral, el equilibrio electrolítico, mantener el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el calcio y el agua con las acuaporinas
mantenernos ese equilibrio. Y también nos va a mantener el equilibrio ácido-base, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver cómo se forma el ácido carbónico y se forma también el bicarbonato de sodio para mantener la alcalinidad y mantener la acidez. Entonces, esa producción de acidez o de basicidad, ¿sí?, o de alcalinidad es necesario para precipitar algunas sales. Algunas sales, formar los cristales de urato, formar la urea, etcétera, etcétera. Entonces, todo este balance lo mantiene nuestro riñón siempre y cuando nuestras nefronas, que es la unidad funcional, esté intacta y esté funcionando bien. Por eso hay que cuidar nuestros riñoncitos para que funcionen y nos eviten una hipertensión o nos eviten un daño, evitemos la diabetes, evitemos todos esos trastornos que se pueden presentar con el daño a nivel del riñón. Vamos a ver que esta es una sola nefrona. Aquí estamos viendo una sola nefrona y está ejerciendo esa función, esa sola nefrona. ¿Cuántas nefronas tenemos nosotros? Se dice que tenemos alrededor de 1.3 millones de nefronas. Imagínense ustedes todas esas nefronas haciendo ese trabajo. Y que por esas nefronas pasa de 1.2 a 1.3 litros de sangre por minuto. Esto representa el 25% del gasto cardíaco. Ese trabajo, ¿quién lo está realizando? La nefrona. ¿Dónde? En el túbulo proximal, en el asa de Henle, en el túbulo colector distal y en el túbulo colector. El contorneado distal y en el túbulo colector. Entonces, todas estas funciones que estamos viendo aquí, el intercambio sodio-glucosa, la captación de sodio y captación de glucosa, etcétera, etcétera. Todo este trabajo que vimos allá lo está realizando la nefrona en sus diferentes componentes. Van a ver ustedes, muchachos, que a medida que se aumenta el flujo sanguíneo renal, se va a aumentar la filtración glomerular. Fíjense ustedes, ella va emparentado, ¿sí? Va emparentado. Si se aumenta el flujo sanguíneo renal, se va a aumentar la filtración glomerular. De tal manera que en un paciente con presión arterial elevada, por ejemplo, aquí está la presión 70, 140, 220, va para arriba, va para arriba. O sea, a medida que uno se le aumente la presión arterial, vamos a someter a los glomérulos y vamos a aumentar la filtración glomerular y vamos a forzar nuestro riñón. Pues por eso es que hay que controlar la presión arterial, porque un hipertenso se le daña con más facilidad el riñón porque somete a la nefrona y a los glomérulos a que hagan un filtrado forzado, excesivo. Por eso de ahí hay muchos fármacos que producen daño renal, como los aminoglucósidos, la micacina, la gentamicina, la neomicina, streptomicina, que ellas se filtran en el riñón por un proceso de endocitosis o pinocitosis. Entonces se engloban y dañan el riñón de esa manera. Entonces lo forzan también. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos factores de riesgo, fármacos que pueden dañar el riñón. Entonces fíjense, un paciente hipertenso, a medida que se aumenta el flujo renal, se aumenta el filtrado glomerular. O sea, la hipertensión arterial aumenta estos dos parámetros y a lo largo y a largo plazo se van deteriorando los nefronas, se va dañando el glomérulo. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero por eso es que hay que estar controlando la presión arterial. ¿Cómo se calcula la filtración glomerular? FG. La filtración glomerular, muchachos, recuerden que yo les mostré allá cuando estábamos en el adulto mayor, capítulo del adulto mayor, les mostré la fórmula de Crooks y Gaul. Esta fórmula de Crooks-Gaul, aquí está. Esta fórmula nos sirve para monitorizar la dosis que debemos administrar a un paciente dependiendo de cómo está la función renal.
¿Sí? Entonces, esa fórmula cross-crowd es esta que está aquí. Allá la colocaba yo como Clearan de creatinina. ¿Sí? Depuración de creatinina. Está en inglés aquí. Es igual a 140 menos la edad por el peso sobre 72 por creatinina sérica. Y que si es mujer, se multiplica por 0,85, que es un factor de corrección, porque la mujer tiene más hormonas y tejido adiposo y otros factores que dan una respuesta diferente al hombre. Entonces, por eso se corrige esta fórmula con eso, y a la vez se corrige con, o se ajusta con el área corporal. ¿Sí? El área corporal. ¿Sí? Entonces, aquí el área de superficie corporal es la BSE. A en área de superficie corporal en inglés. Esta fórmula que está aquí, muchachos, ha dado pie a la creación de otras fórmulas, como la fórmula de MDRD, ¿sí? Que tiene una serie de datos estadísticos incluidos, que al final el resultado que da aquí es el mismo que nos ha dado acá. Esta fórmula de cross-crowd es la que más utilizamos los farmacéuticos para tratar de controlar las dosis en clínicas y hospitales de pacientes. La podemos seguir manejando, muchachos, porque esta fórmula que está aquí, con esta otra fórmula que está aquí, que es la CKD, que es enfermedad renal crónica EPI, otra ecuación, que es esta que está aquí, es como para tratar de eliminar los sesgos en el filtrado, en el cálculo del filtrado glomerular, pero al final vamos a ver que estas fórmulas al final van a dar lo mismo que da la fórmula de Cross-Crowd, que es más sencilla y nos da el mismo valor. Nos da el mismo valor. Aquí, en esta diapositiva que la he tomado del New York England, del Anual Internacional de Medicina, les he colocado un enlace, que es este enlace que ustedes ven aquí, https://w.cenefro.org. Esta formulita nosotros vamos a hacer lo siguiente para que ustedes aprendan ya. Esta fórmula la elaboraron la Sociedad Española de Nefrología, sociedad que se llama CEN. Recuerden que el CEN también es una planta medicinal que combate el estreñimiento. El CEN. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Bueno, entonces, muchachos, lo que vamos a hacer aquí es cerrar un poquito la diapositiva para poder coger, cuando ustedes estén allá, cogen la fórmula, la copian, se meten acá a internet, ahí están viendo, la pegan, pero antes quiero presentarle algo. Antes quiero presentarle algo. Vamos a minimizar aquí. Quiero presentarle acá esto. Alguien con el celular me va a tomar esos datos que están ahí. ¿Quién tiene celular ahí? Nupan. O Carol. Dígame, profe. ¿Le tomaste foto a esos datos que están ahí? Sí, ya. Bueno, este es un casito clínico. Un casito clínico donde le estoy mostrando un paciente de 70 años con infección urinaria, creatinina sérica de 1, que lo normal debería ser 0,99 a 1. Cuando está normal, cuando se eleva ya está la cosa maluca, 1,5 ya indica cosa maluca, miligramos por decilitro. Paciente pesa 70 kilos y lo vamos a tratar con amicacina. Recuerden que la amicacina es un aminoglucósido que puede producir, en dosis excesiva, puede producir nefrotoxicidad
u ototoxicidad. ¿Sí? No puede dañar el riñón, no puede dañar los oídos. Pero la dosis en los libros, en Adam o cualquier libro, la dosis diaria es de 15 miligramos kilogramos al día. Si nosotros hacemos el cálculo y decimos, bueno, paciente requiere 15 miligramos por cada kilo, pero como pesa 70 kilos, ¿cuánto nos dará? Pues 70 por 15 da 0, 7 por 5, 35, y llevo 3, 7 por 1, 7 y 3, 10, 1050 miligramos. Si el paciente que estamos viendo aquí, en este caso, tuviese o tuviera una función renal de 126 mililitros por minuto, que es la función normal de un riñón que está a plenitud, funcionando bien, tiene una depuración de creatinina de 126 mililitros por minuto. ¿Sí? Y la fórmula dice que la depuración de creatinina, Clearan de creatinina, es igual a 140 menos la edad por el peso, la misma que ustedes vieron allá, sobre 72 por creatinina sérica, que en este caso es 1. Entonces, vamos a quitar a Petro aquí, un crítico que salió Petro ahí la foto. Muchachos, si ustedes cogen esos datos que están allá arriba y los colocan en la fórmula, vamos a coger aquí. Coloco en 70, es la edad, va aquí 70. El peso que en kilo va aquí, 70. 72 por 1, es lo que vamos a ver acá. ¿Sí? 140 menos 70 por 70, ya sería que aquí damos 70 por 70, 7 por 7, 49, 7 por 2, 1, entonces queda 4.972. La depuración de creatinina, Clearan de creatinina, es el volumen de sangre que es limpiado de fármaco por unidad de tiempo, está en 68 mililitros por minuto. No quiere decir que no están 126. Este paciente, lo más probable es que tenga un solo riñón funcionando. Algún riñón se le dañó, porque se puede dañar uno, se puede dañar un riñón y el otro sigue funcionando. Pero ojo que con el tiempo puede dañarse el otro. Hay que mirar qué hacemos ahí. ¿Sí? Pues fíjense, si ese paciente tiene esa función renal mala, decimos, bueno, si el paciente hubiese tenido 126 mililitros por minuto, que es lo normal, le hubiésemos administrado 1050 miligramos por día, pero como la tiene en 68, ¿cuánto debemos administrarle? Entonces hacemos la regla de 3 y decimos que a ese paciente lo que necesita son 566 miligramos por día y no 1050. Si yo le meto 1050 de amicacina, le voy a dañar el riñón más de lo que está y lo puedo dejar sordo. Entonces, si yo resto esto de los 1050, me va a dar como 484 miligramos de más que se hubiesen acumulado y hubiesen dañado más el otro. Por eso es importante esa parte. Entonces vamos acá y regresamos y vamos a ver si miramos aquí internet para ver si yo puse la fórmula. ¿Dónde fue que puse la fórmula? Acá. Acá, pero como que no la he puesto. No. Vamos a cogerla. Vamos a coger la formulita, vamos a coger la fórmula otra vez, la vamos a copiar. Ya el que tiene los datos del celular ahora me lo dicta. La copiamos, la llevamos acá y la pegamos aquí. La pegamos aquí en internet. Yo creo que ya ustedes alcanzan a ver todo el movimiento, ¿sí? Entonces, miren, ya esto está, una calculadora de la función renal, de acuerdo a la Sociedad Española de Nefrología, está. ¿Sí? Entonces, este es sistema convencional, esta es la fórmula de Crocrow. ¿Cuánto edad tiene el paciente allá que me dijeron? 70. 70. ¿Pesa cuánto? 70. 70. La talla, vamos a ponerle que la talla siempre de una persona adulta promedio es de 1,73. Es la talla, 1,73 metros. La creatinina la teníamos allá en cuánto? En 1.0. 1.0. ¿Es hombre o mujer?
Hombre. Bueno, si fuera mujer, le colocan aquí y le colocan mujer. Como es hombre, hombre. Y decimos calcular. Tan. Fíjense lo que nos dio, lo mismo que dio allá, ¿verdad? 68.06. ¿De acuerdo? Un solo riñón funcionando. Este paciente, por lo general, le corrigen, se lo corrigen con el área de superficie corporal, 1.73 metros cuadrados. ¿Sí? Aquí está, el área de superficie corporal. Entonces, este es un paciente que tiene un problema renal. Un problema, le está funcionando el riñón a la mitad. O le está funcionando uno, o los dos están funcionando a la mitad. Entonces, fíjense que esta calculadora, ahora vamos a compararla con las otras calculadoras. Esta calculadora la utilizamos mucho los farmacéuticos en clínicas y hospitales. Está en el libro de Isasa, en el capítulo del adulto mayor, a finales del libro. Listo. Entonces, ¿ahora qué hago? Voy a salir de aquí. ¿Cómo voy a salir? Voy a salirme de ahí y me voy a regresar a mi diapositiva. Ahí alcanzan a ver la diapositiva. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, profe. Bueno, vamos a ampliarla porque aquí se mete un cuadrito y no me deja ampliar. Bueno, ahí están viendo las diapositivas otra vez, muchachos. Entonces, fíjense la cantidad de fórmulas que están inventando para tratar de eliminar los sesgos. Y entonces, ¿qué ha pasado? Hay varias proteínas empleadas para medir la filtración glomerular. Dentro de esas tenemos esas proteínas internas de nosotros, las endógenas, nuestro organismo. Está la creatinina sérica, ¿sí? La cual se produce un aclaramiento para valorar la función renal, a veces hipertensos, en pacientes con hipertensión esencial, la creatinina sérica, pero también nosotros contamos con una proteína que es la cistatina C, ¿sí? Una cistatina que también es de nuestro organismo, pero que estos señores en el CEBIR, en una revista, el laboratorio clínico, hicieron un estudio y encontraron que la cistatina C, con la cistatina C se evalúa mejor la función renal, porque y es más, es menos costosa que la creatinina sérica. La creatinina C es más estable, ¿sí? Y tiene varias características fisiológicas, que su concentración sérica no se afecta significativamente con los cambios de masa muscular, ni con edad, ni con sexo, ni con dieta. La cistatina C se ha propuesto como marcador desde los años 1850 como marcador para la filtración glomerular. Además, diversos estudios, así como un metaanálisis, sugieren que su superioridad frente a la creatinina en la estimación de la filtración glomerular es alta y es mejor. ¿Por qué? Porque su estabilidad se conserva cuando uno saca la sangre, su estabilidad en el suero se conserva durante 2 días a temperatura ambiente, lo que no pasa con la creatinina sérica. Dura 1 semana a 4 grados centígrados, o sea, no se afecta con la congelación. De 1 a 2 meses a menos 20 grados centígrados. Y al menos 6 meses a menos 80 grados centígrados. ¿Sí? O sea que los ciclos de congelación y descongelación no parecen afectar la estabilidad de la cistatina C. Menos costosa, la relación costo-beneficio es mejor que el trabajar con la creatinina sérica, que es menos estable, ¿sí? En nefrología la están utilizando mucho. Y fíjense ustedes lo que van a ver aquí. En esta tabla compararon a la fórmula de Creutzfeldt-Gaul, que es la que les mostré allá, con la fórmula MDRD y la fórmula de superficie corporal que vieron allá. Toman pacientes igualitos. 40 años, 40 años, 40 años, 40 años, 41, 65, los mismos pacientes de la misma edad. Este es el número de pacientes que tomaron, la media, no se aleja mucho la una de la otra, la desviación no se aleja mucho la una de la otra,
no hay diferencia estadística. ¿Sí? Aquí está el límite inferior y el límite superior. Comparando las fórmulas, nos resulta mejor utilizar la fórmula Cross-Gauss, que es más sencilla, es menos compleja y nos da los mismos resultados que se da con estas otras fórmulas complicadas. Porque con esta fórmula lo que han tratado es de eliminar los sesgos en el cálculo de la filtración glomerular. Entonces, no hay mucha diferencia significativa entre esa fórmula. Entonces sigamos con la fórmula de Cross-Gauss, que nos da los mismos resultados que con las otras fórmulas. No se alejan mucho de la realidad. Vamos a mirar qué pasa por aquí con un WhatsApp que están mandando. Vamos a ver aquí una llamada entera. Bueno, no me interesa. Bueno, muchachos, sigamos entonces aquí. Y vamos a ver las proteínas empleadas para medir la filtración glomerular. Aquí varios estudios que están publicados en el New England Journal of Medicine. En este estudio toman a la creatinina, que es la curva que está más altica aquí, está aquí de negro, creatinina. La cistatina es la que está aquí de rojo más abajito, aquí, la que está aquí. La mezcla, combinan a la cistatina con la creatinina, hacen una combinación y esa mezcla nos da una curva intermedia, la azulita esta que está aquí. Está entre ella y entre ella. Pero entonces miren aquí que la cistatina C nos da unos datos que están dentro de la media, donde nos da la filtración glomerular de 90 miligramos por decilitro a un paciente de 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Entonces, la media está ahí en la curva de la campana de Gauss, ahí se mantiene, ¿no? Está muy alejada, se aleja un poquito hacia la derecha, pero ahí ella sigue siendo, la cistatina C sigue siendo una proteína que comparada con la creatinina, ¿sí? La cistatina comparada con la creatinina para el cálculo de la función renal y las otras nuevas fórmulas que están por ahí, ¿sí? La función renal no tienen diferencias significativas la una de la otra. Ahora, aquí se hicieron estudios en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. Se utiliza la cistatina, la creatinina y la combinación, y tampoco hay mucha diferencia significativa. Aquí en caso de daño renal, enfermedad renal, tampoco hay mucha diferencia significativa si se usa la una o la otra, ¿sí? Un resultado que están indicando que utilizar la cistatina es mejor que utilizar la creatinina. Y aquí también hay unas nuevas ecuaciones que han hecho los nefrólogos, varios estudios, donde prácticamente la fórmula está compleja que están tratando de inventar, que la van a meter en calculadora, porque es muy compleja como para tratar de eliminar los sesgos. Al final está dando los mismos resultados, las mismas gráficas, a ver los mismos resultados de todos los estudios que se han hecho en diferentes poblaciones. No hay variabilidad entre la una y la otra. Muchachos, acidez urinaria. Yo no diría acidez urinaria, sino acidez y alcalinidad o neutralidad. El riñón, muchachos, es el que mantiene el equilibrio ácido-básico. Si nosotros tenemos aquí la orina, el lumen, donde se forma la orina, tenemos las células del túbulo renal. Estas son las células que todos estos electrolitos deben atravesar, deben llegar acá al fluido, a la sangre o al fluido intersticial, en medio de células o medio de vasos sanguíneos llegar. Entonces, ¿qué hace nuestro organismo? ¿Qué está haciendo nuestro organismo, nuestro metabolismo? El metabolismo de nosotros, ¿qué es lo que hace? El CO2 o el dióxido de carbono, esta enzima es la enzima esa que tenemos en el túbulo proximal, donde está, por ejemplo, la anhidrasa carbónica. ¿Se acuerdan de la anhidrasa carbónica? Donde utilizamos los diuréticos como la cetazolamida. Pero la anhidrasa carbónica, ¿qué hace? Cataliza
a la reacción entre los iones hidroxilo, los protones hidroxilo y el gas carbónico, dióxido de carbono. Entonces, ese dióxido forma ácido carbónico. Ese ácido carbónico entra al líquido intestinal fluido y forma acidosis metabólica, que es necesaria esa acidosis. Pero también hace que se elimine protones necesarios para fosfatar al ion fósforo, que también debe mantener un equilibrio en nuestro organismo. Ahora, nuestro riñón también tiene un aminoácido llamado glutamato. En ese glutamato hay una enzima que se llama glutaminasa. Esa glutaminasa coge a la proteína quinasa alfa y hace que los mismos iones hidroxilo con el dióxido de carbono en presencia de la anhidrasa carbónica se convierta a gas carbónico, que es básico. Entra al organismo para formar bicarbonato. Entonces acá se está formando ácido y acá se está formando base o alcalinidad y basicidad, acidez y alcalinidad. Entonces es necesario mantener el equilibrio ácido-base. Entonces nuestro riñón, a través de este proceso metabólico, está manteniendo nuestro equilibrio ácido-básico en nuestro organismo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ¿cuándo se presenta acidosis metabólica? Cuando disminuye este componente y se eleva esto que está aquí. Acidosis respiratoria, cuando se eleva el dióxido y se disminuye el ácido carbónico. ¿Y cuándo se presenta la alcalosis? Cuando el bicarbonato se eleva y cuando se disminuye. Por eso es bueno no estar tomando el bicarbonato a toda hora, porque podemos dañar el riñón, porque podemos alterar el equilibrio electrolítico. Por eso no debemos estar utilizando tanto omeprazol o lansoprazol, porque estamos inhibiendo la bomba de protones, que también son necesarios para mantener el equilibrio electrolítico en los riñones. Nuestro organismo trabaja a base de equilibrio. Entonces, si rompemos el equilibrio, se rompe el equilibrio ácido-base y se produce un desorden que finalmente va a generar un daño en nuestro organismo. ¿Sí? Entonces, de esa manera mantenemos la acidez y la alcalinidad y la neutralidad en nuestro organismo, un equilibrio. Nuestro riñón tiene funciones endocrinas, muchachos. Funciones endocrinas tal cual como lo tiene el páncreas, que recuerden que produce insulina, produce también glucagón, otras glándulas que producen hormonas, ¿cuáles son? El hígado, la tiroides, ¿sí? Todas esas glándulas son endocrinas. Entonces, el riñón tiene funciones endocrinas. El riñón, por este mecanismo, es capaz de producir un péptido, que recuerden que ustedes lo vieron allá en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es la bradiquinina. Es un péptido. La bradiquinina es la que produce la dilatación de los vasos sanguíneos, la relajación de los vasos, para que disminuya la presión arterial, que es necesario para mantener nuestro equilibrio de presión arterial alta o baja o regular. Entonces, la ECA es la que se encarga, la enzima convertidora de angiotensina, es la que se encarga de inactivar a esta bradiquinina y convertirla a metabolitos inactivos, para que de esa manera funcione la actividad vasoconstrictora de la angiotensina 2. Acuérdense del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ahí está la bradiquinina metida, ¿sí? Dilatando vasos, y está la angiotensina contrayendo vasos. Entonces necesitamos un sistema relajador y un sistema contractor que se produce a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? También estos fenómenos nos mantienen los pulmones funcionando, los bronquios funcionando también. Nuestro riñón también va a producir derivados de la vitamina D. Derivados de la vitamina D. Recoge la vitamina D a través del
colesterol, ¿sí? Entonces la vitamina D3, esa vitamina coge hasta formar el 1,25 dihidroxicolecalciferol. Este es una hormona prácticamente necesaria para mantener el equilibrio del calcio y del fósforo en nuestro organismo, para que no haya hipocalcemia, ni haya hipercalcemia, ni haya hipofosfatemia, ni haya hiperfosfatemia. ¿Sí? Entonces, la dihidrocalciferol regula el equilibrio del calcio y del fósforo, para que haya reabsorción de calcio a los huesos y no haya osteoporosis, no haya osteopenia, ni haya nada de esos trastornos. La densidad ósea se mantenga. Entonces, fíjense, toda la función endocrina que tiene el riñón. Ya lleva uno y lleva dos productos, hormonas que produce. Aquí el riñón también trabaja con el eje, esta es la glándula paratiroidea. La glándula paratiroidea está detrás de la tiroides y es la que produce hormona tiroidea, hormona paratiroidea. Esta hormona paratiroidea se produce, muchachos, cuando se bajan los niveles de calcio y de fósforo. ¿Ves qué pasa? Que cuando se bajan los niveles de calcio y de fósforo, la glándula paratiroidea elabora la hormona paratiroidea y la manda para que haya reabsorción de calcio en los huesos largos, principalmente en la epífisis, se absorbe ese calcio. Y también hace que el riñón, ¿sí? El riñón incremente la reabsorción de calcio y la de fosfato, y la reabsorción de fosfato. Y con la 1,5 dihidrocalciferol hace que se incremente también el calcio, pero la reabsorción de fosfato a nivel intestinal. Entonces, fíjense qué ventaja tenemos nosotros si la glándula paratiroidea está funcionando bien. ¿Sí? Estamos manteniendo el equilibrio electrolítico también. Este ion que es importante para mantener los huesos bien, que no haya osteoporosis, no haya osteopenia, ni haya osteomalacia, ni nada de eso. Entonces, aquí tenemos nosotros este fenómeno que se está produciendo ahí en las células de las glándulas paratiroideas. ¿Sí? Ojo, ahí se va a mantener la regulación del calcio y del fósforo con la hormona paratiroidea. Otra función, el riñón está ahí trabajando en combinación con la paratiroidea. Muchachos, el riñón también produce otra hormona que es la eritropoyetina. La eritropoyetina es otra hormona que si falta vamos a tener que inyectarla como inyectamos la insulina, porque a veces se agota y no se produce en el riñón y vamos a entrar en procesos de anemia, porque esta línea eritropoyetina es la que estimula la médula ósea para que haya la producción de la línea de la célula roja, los eritrocitos. Entonces, fíjense que el riñón, ¿sí? Aquí se produce esa eritropoyetina. Esa eritropoyetina llega al plasma, luego viaja a la médula ósea del hueso largo, de los huesos largos, entra y produce la línea roja, el glóbulo rojo, ¿sí? Y luego se encarga con ese ciclo de llegar a la normalidad, ¿sí? Entonces, para otra vez regular, es como un feedback o retroalimentación. Entonces, al viajar, llega ahí a la sangre, llega a la médula roja, a la médula ósea. Las células madre tienen dos clases. Entonces, las células madre aquí tienen dos clases. Entonces, aquí es llegar, esto viene la médula. Entonces, tiene esta clase que va para acá, que es la clase de la línea linfoide y la línea mieloide. Línea mieloide, línea linfoide. Entonces, la línea linfoide es la que produce las células por los linfocitos T, los linfocitos B y las
células natural killer. Fíjense ustedes que a través del riñón nosotros estamos alimentando al sistema inmunológico. Si el riñón falla, nuestro sistema inmunológico también va a fallar, porque a través también de las líneas de mononucleares, se están formando entonces por esta línea, se están formando también los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos, los mastocitos, células del sistema inmunológico formándose en el riñón. Y por esta línea que está aquí, en las megacariocitos, se están formando entonces los macrocariocitos y las eritropoyesis, que es la línea de la célula roja eritrocito, para evitarnos las anemias. Si hay un daño renal, por eso es que nosotros estamos entonces en anemia y tenemos que estar utilizando una serie de multivitamínicos para tratar sulfato ferroso y estas cuestiones, porque hay una anemia ferropénica, bien que se puede estar presentando ahí. ¿Sí? Este es un sistema que mantiene la homeostasis de la hemoglobina y de la serie roja. ¿Sí? Fíjense ustedes la eritropoyetina, ¿sí? Que es otra hormona que produce el riñón. Hasta ahí vamos bien, muchachos, vamos bien. Bueno, yo creo que sí, porque no me dicen nada. Bueno, muchachos, el riñón también produce secreción de renina, ¿se acuerdan? Muchachos, nadie me dice nada. Como que se fueron. Ah, bueno, ¿recuerdan la renina que produce en el aparato yuxtaglomerular? En el aparato yuxtaglomerular, el riñón produce renina. ¿Qué es lo que hace esa renina? La renina va a actuar sobre una proteína de 453 aminoácidos que es el angiotensinógeno, que está en el hígado, se produce en el hígado. Y esa renina lo convierte en angiotensina 1. Luego la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, lo convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 es prácticamente una hormona que va a actuar sobre los receptores AT1, va a hacer que los canales epiteliales de sodio se activen y se produzca vasoconstricción. ¿Sí? Vasoconstricción. Aquí es donde nosotros podemos trabajar también con los diuréticos tiacídicos. El riñón también por la vía de la adenilato ciclasa, acá, coge el ATP y lo convierte a AMP cíclico y coge a la vía proteína quinasa y hace que se formen acuaporinas. Esas acuaporinas, ¿qué van a hacer? Son proteínas que van a reabsorber el agua para que nos mantengamos hidratados frente a una ola de calor que está haciendo ahora, no nos deshidratemos. Es otra de las vías, ¿sí?, por las cuales la secreción de renina nos está ayudando a mantener el equilibrio. Profesor, una pregunta. Y, Profesor, con respecto a los diuréticos tiacídicos, ahí pues en el diagrama se ve que pues entra el sodio, ¿verdad? sí. Cuando entra el sodio, tengo entendido que estos diuréticos, uno de sus efectos secundarios es la hipercalcemia. Ajá, sí. Es básicamente porque cuando entra el sodio también entra el calcio. Sí. Ah, ya. Míralo acá. Aquí está. Tú estás hablando de el túbulo contorneado distal. Aquí está entrando las células esta NC, la proteína esta NCC, es la que hace que se reabsorba el sodio, el cloro y el calcio. Ya tú lo has dicho. Aquí en el túbulo distal. Entonces, aquí hay una bomba de ATPasa dependiente de sodio y potasio que se encarga de regular que esto entre, que se produzca el intercambio a nivel de la sangre, del líquido intersticial, y que se produzca el intercambio otra vez, salga el potasio, entre sodio acá, meta agua acá, para mantener el equilibrio electrolítico y el equilibrio del agua, de mantener agua allá y acá, a ambos lados.
Cuando de pronto hay un exceso de agua para cada entrada de agua que está aumentando la bulimia, es cuando utilizamos los diuréticos tiacídicos para evitar la reabsorción de todo esto. ¿Sí? La reabsorción de sodio, cloro, agua y calcio. Entonces retenemos y lo eliminamos por la orina. La dejamos aquí, que se forme aquí y sale por la orina. Entonces ya no va a aumentar la bulimia. Eso fue lo que dijiste tú allá. Listo, te felicito. ¿Cómo es el apellido tuyo? Moreno García. Listo. Bueno, vamos acá, ¿por dónde íbamos? Por acá. Vamos por acá. Renina, ya pasamos la renina, ya aquí la renina, ahí ya vieron todo el trabajo que se hace con la renina también en el riñón. Y aquí vamos a entrar a la definición de la insuficiencia renal crónica. Esta es una definición que la obtuve de la guía Caligo, con una definición actualizada. Aquí lo que dicen, esta guía aparentemente dice que es 2013, pero está lo mismo que aparece en la 2020. ¿Sí? Entonces ya dije, bueno, ¿para qué? Realmente resultó fácil tomar la definición del 2000. Dice que la enfermedad renal crónica se define como una normalidad de que la estructura o función del riñón se ve implicada, afectada, ya sea a nivel de nefronas, daño del glomérulo, y que representa mayor de 3 meses, cuando el paciente ha tenido esa enfermedad por más de 3 meses. Aquí dice que la insuficiencia renal es un deterioro progresivo y a largo plazo de la función renal. Los síntomas se desarrollan lentamente y en los estadios avanzados incluye anorexia, náusea, vómito, estomatitis, disgeusia, que pérdida como del sabor, nocturia, orina de noche, cansancio, fatiga, prurito, disminución de la agudeza mental, calambre, contracturas musculares. Eso nos está dando ahora, como que yo decía que era la vacuna, retención de agua, desnutrición, neuropatía periférica y convulsión. La diabetes tiende a dañar bastante los riñones. Nosotros podemos medir cómo está funcionando el riñón a través de la medición de varios biomarcadores. Nosotros podemos medir los niveles de proteínas que se están eliminando, que se elevan cuando hay insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque la albúmina, que nunca era filtrada a través de los glomérulos, pasa, porque los glomérulos se rompen, se dañan, se aumenta el tamaño de los poros y sale la albúmina que no penetraba, que es una proteína grande, y se encuentra en la orina a las 24 horas, se elimina. Entonces tenemos albúmina en la orina. También vamos a ver que hay anormalidades electrolíticas debido al desorden, lo que dice el compañero. Puede haber una hipercalcemia, una hipercalcinuria o todo eso se elevan los electrolitos. Hay alteraciones de las células del riñón, especialmente la nefrona se va afectando, deterioro de las nefronas. Hay disminución de la filtración glomerular por debajo de menos 60 mililitros por minuto. O sea, a medida que el riñón se va afectando, la filtración glomerular se va disminuyendo, se va dañando. ¿Sí? Fíjense que lo normal es que nosotros eliminemos, vamos a poner 126 cuando está bien joven, 126 mililitros por minuto. Pero si estamos en 90, por encima de 90, estamos bien todavía. No estamos tan mal. Lo que pasa es que uno, a medida que va pasando los años, a los 30 años, recuerden que se va perdiendo el 1% de las nefronas, se van destruyendo, se van dañando. Y a medida que va avanzando la edad, se va entrando uno en insuficiencia renal. Por eso al adulto mayor hay que disminuirle la dosis de los medicamentos, porque va a responder más, se le va a acumular. Tiene un índice terapéutico más estrecho que un joven. El viejito tiene un índice terapéutico más estrecho que un joven. Entonces, por eso hay que bajarle la dosis. Esta guía nos va diciendo toda esta reducción. Hay una clasificación de la insuficiencia renal crónica, muchachos, que aquí nosotros vamos a tener en cuenta de la clasificación en G1, G2, G3A, G3B, G4, G5.
Esta que está aquí arriba, nosotros tenemos el filtrado glomerular mayor o igual a 90. Pero solo otra pregunta. Ahora que usted está hablando acerca de lo de los daños en riñón y todo eso, Sí, me acuerdo que cuando usted estaba hablando, que no le pude intervenir en ese momento, pero cuando usted estaba hablando acerca de la nefrotoxicidad de algunos medicamentos, por eso es que en algunos, bueno, de manera hospitalaria, administran lo del ácido fólico, ya que el claro, ácido fólico ayuda también en la creación de nuevas células y todo eso. claro. Tienes que meter vitaminas que otra vez restablecen muchas células del riñón, porque la anemia y otras cosas de esa va dañando las células. Entonces, hay muchas vitaminas como esas, como el ácido fólico, el sulfato ferroso, son vitaminas que regeneran, que ayudan a que las células del riñón se restituyan, se compongan, o sea, que no haya remodelado tan rápidamente, porque las anemias tratan de producir la apoptosis, daño, inflamación. ¿Sí? Vamos a verla cuando miremos la fisiopatología. ¿Sí me entiendes? Lo que ahora quiero que te concentres en esto, que cuando clasificamos la insuficiencia renal, la vamos a clasificar en G1, G2, G3A, G3B. Lo que tienen en cuenta es cómo está el filtrado glomerular. ¿Sí? Fíjense que aquí cuando está más o menos mayor o igual a 90, nosotros estamos ahí, normal, no alto, estamos bien. ¿Sí? Ahí estamos bien. Y a medida que va pasando, va disminuyendo la filtración, va disminuyendo la filtración, va disminuyendo. Cuando llega a esta, ya está menos 15, la cosa está maluca. Ya aquí hay falla renal. Y algo está pasando. Aquí hay falla renal. Si nosotros la cruzamos con esta de la albúmina, por ejemplo, la albúmina, para la albuminuria, cómo están las proteínas, ¿verdad? Las cruzamos, cogemos un paciente aquí, el paciente está en verde, está bien. Cruzamos esta con esta y esta y esta, está bien. El paciente aquí está bien. Y aquí está en zona amarilla. Si vamos cruzando esta con esta, zona amarilla o salmón. Y ya tiene esto y tiene esto que va disminuyendo, la filtración glomerular va disminuyendo. Y cuando ya está más disminuida, ya estamos en la zona roja, donde el riñón prácticamente está con falla renal. Ya el paciente está aquí en zona roja. ¿Sí? Entonces bien se va pasando de esta zona de la clasificación y va dando varias etapas que son estas que está aquí. El riñón, ¿sí? La tasa de filtrado glomerular de la albúmina normal, más o menos debe estar por encima de 90 mililitros por minuto. Nosotros debemos tener una filtración glomerular 90 mililitros por minuto. Es decir, que de 1.2 a 1.3 litros de sangre que está pasando por el riñón por minuto, recuerden que ya les dije que el riñón está pasando de 1.2 a 1.3 litros, ¿sí? Por minuto, está pasando esa sangre. ¿Sí? Y ahí, de esos 90 mililitros que están pasando, el riñón debería estar eliminando creatinina, cistatina y otras sustancias ahí, urea y todas esas cosas, limpiando la sangre. Ese trabajo lo debe estar. Entonces, fíjense, las etapas que les estoy mostrando aquí, dice, cuando decimos que está mayor o igual a 90 con alteraciones estructurales como tal, hablamos de una insuficiencia renal en estado 1, G1, normal o alta, que es esta que ustedes ven aquí. ¿Sí? Aquí estamos, ahí cruzando, estamos bien, no estamos tan mal, aquí estamos. ¿Sí? Y a medida que va avanzando, llegamos hasta la última que está aquí abajo, que es esta, cuando tenemos unos niveles menos de 15, estamos hablando de una insuficiencia renal crónica, estadio 5, G5, falla renal. Ya aquí estamos en falla renal. Aquí, falla renal, ya no estamos filtrando bien. Ya tenemos menos filtrado glomerular, tenemos exceso de proteína, exceso de proteína de albúmina, porque está pasando la albúmina a través de las nefronas, porque las nefronas se están abriendo los poros, se están destruyendo, los porocitos se están alterando. Y cuando veamos entonces acá, bueno, vamos a ver primero la prevalencia de insuficiencia renal en el mundo. En Europa, todas las zonas oscuras son ricas en insuficiencia renal crónica. Europa, Estados Unidos,
Chile, Canadá. Entonces, parece que tiene relación con las costeras, con las regiones costeras, que se alimentan mal, que hay mucha obesidad y tal cuestión. Sí, porque el colesterol no es que sea muy bueno. En Colombia prácticamente de 1.000 pacientes, 501 tienen insuficiencia renal, casi la mitad. Entonces, Colombia no está muy lejos, aunque aquí no pintan la zona del oscuro. Pero Colombia va también para allá. Aquí se ha controlado mucho la insuficiencia renal, por eso no la están reflejando tanto. Han utilizado mucho tratamiento de diálisis, de cosas, trasplantes y cosas. Hemos trabajado muy bien la salud con relación a este aspecto. Hay factores de riesgo para insuficiencia renal, muchachos. La edad, ya les dije la edad. A medida que van pasando los años, miren, aquí van pasando los años 25, 30, 35. Ya les dije que a los 30 nosotros empezamos a perder el 1% de las nefronas. Ahí va avanzando la edad, mire, va bajando, las nefronas van bajando. Y la filtración glomerular se va haciendo menor. La filtración glomerular se va haciendo menor a medida que van pasando los años. Por eso, cuando nosotros vamos llegando viejitos, nos vamos deteriorando y eso. Pero si nosotros mantenemos una calidad de vida, una buena alimentación, pues, muchachos, ténganlo por seguro que vamos a llegar con unos riñones buenos por allá. Hay muchas enfermedades monogénicas del riñón, por ejemplo, una que se llama el riñón poliquístico, las enfermedades del síndrome nefrótico, la enfermedad de Fabry, que es un sistema autoinmune, un trastorno autoinmune que ustedes la vieron por allá, ¿sí? Las anormalidades congénitas, el síndrome de Down, por eso los mongólicos mueren joven, que se le daña el riñón con facilidad. Las diabetes tipo 1, tipo 2, un diabético, la tendencia es a que el riñón se le dañe, porque el diabético, cuando se le sube el azúcar, hay una serie de componentes en la sangre que van a producir nefropatía, van a producir una cantidad de trastornos que van afectando el riñón, se elimina un poco, se forza más el riñón para eliminar. Cuando hay pobre control de la presión arterial, se puede dañar el riñón. Recuerden que si se aumenta la presión, se aumenta el filtrado glomerular y la presión va a ser mayor. La obesidad, un factor de riesgo. Todos los gordos tienden, porque la grasa también tiende a tapar la vena, los vasos, y se produce entonces hipertrofia bilateral renal. ¿Sí? El uso prolongado de fármacos nefróticos como los glucocorticoides, los quimioterápicos para el tratamiento del cáncer, los inhibidores de la bomba de protones, muchos AINES que también producen alteraciones en la función renal, los AINES, por ejemplo, la aspirina, ácido acetilsalicílico, otros fármacos como el meloxicam, piroxicam, aumentan también la presión arterial, las soluciones hidrosalinas, aumentan la secreción de aldosterona, agentes antimicrobianos, algunos antibióticos macrólidos, ¿sí? Algunos contaminantes que están en plantas medicinales, en productos naturales que consumimos, como la barba de maíz, una serie de cosas químicos de la agricultura, algunos órganos doctorados, algunos metales pesados que están en la irradiación, los cambios climáticos, ahora la temperatura que está haciendo, los calores nos deshidratan, sudamos mucho. También algunas infecciones inflamatorias, VIH, la hepatitis, la malaria, algunas infecciones bacterianas, las enfermedades malignas, por ejemplo, la mieloma múltiple, algunos episodios de injuria renal, como algunas enfermedades autoinmunes, la enfermedad de Fabry y otras. También algunas obstrucciones o algunos consumo de algunos fármacos como la tetraciclina con cloruro de sodio o con cloruro de calcio o con leche, puede formar quelato, tapar las nefronas o obstruir, ¿sí?, a las nefronas y afecta entonces la filtración glomerular. Entonces, ojo con estar tomando mezclas, interacciones de fármacos con otros que pueden estar creando mezclas
que saturan más la filtración glomerular. Vamos a ver acá factores de riesgo cardiovasculares para insuficiencia renal. Personas que fuman, ¿sí? Se recomienda que no fume, casi que cese de fumar el cigarrillo, la nicotina. Recuerde, actúa sobre los receptores nicotínicos, afecta el sistema nervioso autónomo, también va a producir fenómenos a nivel de los músculos. La dieta rica en sodio, ¿sí? También nosotros debemos consumir menos de 2 gramos por día de sodio. Recuerden que el sodio puede producir retención de líquido. El peso, mantener un peso, un índice de masa corporal bajo para evitar esa gordura no son buenas. Hacer ejercicio es bueno, de 30 a 60 minutos de ejercicio. Yo tengo. Ojo con la hipertensión arterial, contrólensela. Una presión arterial mayor de 130 a 80, tratémoslo de mantenerla por debajo de esto, 120, 70. No dejen esas presiones altísimas de 200 en adelante porque aumentan la filtración glomerular, forzan más a la nefrona, dañan el glomérulo y ahí vienen entonces los problemas. Se dispara el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y entonces al dispararse el sistema renina-angiotensina-aldosterona, recuerden lo que vieron allá arriba, ¿sí? Hay más retención de sodio, agua y todo, se aumenta la bulimia, ¿sí? Se daña el riñón, etcétera, etcétera. Entonces hay que utilizar diuréticos. La diabetes mellitus, también hay que mantener la hemoglobina glucosilada por debajo de 4 o 7. Menos de 7%. Tratar de controlar la proteinuria, la miguria, evitar el uso de sulfoniluria. En cuanto a la dislipidemia, tratar de controlar el colesterol, ojalá el LDL. Las anemias, tratar de tomar el sulfato ferroso o tomar el componente ácido fólico que dice mi compañero para que así la hemoglobina se mantenga entre 100 a 120 gramos por litro. Balance cardiovascular adecuado, tratar de estar mirando electrocardiograma, todas esas cuestiones. Y otras cosas, la aspirina que les dije, el ácido acetilsalicílico, no es recomendable estar tomando arbitrariamente. Se puede tomar cuando nosotros tenemos un riñón dañado, tomar, vamos a poner por debajo de estos 70 o menos, para en caso de que haya alguna agregación plaquetaria, un problema de coagulación, para producir antiagregación plaquetaria. Muchachos, en cuanto a la fisiopatología de la insuficiencia renal crónica, cuando se está produciendo insuficiencia renal crónica, el riñón, antes de producirse la insuficiencia renal crónica, es un riñón normal. Estamos presentando un riñón normal y un riñón con insuficiencia renal crónica. Entonces, aquí está pre-enfermedad renal crónica. Aquí están, por ejemplo, los radicales, la activación, eso de la retención arterial, la hipertensión, todos los glomérulos todavía están bien organizaditos, los vasos sanguíneos no están llenos de placas ateromatosas ni de colesterol, todos los podocitos están bien organizados, y los túbulos epiteliales están abiertos y están bien limpiecitos. Pero cuando se presenta hipertrofia, ya entonces el mismo riñón cuando trata de repararse, o sea, trata de haber remodelado, entonces fíjense, el mismo atrae a la citoquina, va a estar el factor de crecimiento tisular y el factor de crecimiento epitelial, ¿sí? Entonces va a producirse hipertrofia porque él atrae entonces las células proinflamatorias, entonces se produce esta inflamación, se desordenan los podocitos. Fíjense que aquí están ordenaditos y aquí ya están desordenándose, se están abriendo los poros. Ya viene la proteinuria porque a través de esos poros puede pasar la albúmina que no pasaba, que en una proteína grande ya no pasaba. Ya vamos a encontrar proteinuria, ¿sí?
todos los polocitos dañados, ya va a haber perfusión, deterioro glomerular, va a haber sangre, sí, lo que te llama, va a haber la hemoglobina se convierte a bilirrubina, ¿sí? Y se eliminan unas toxinas acompañadas de proteínas y de otras cosas de compuestos. Entonces, ya tenemos un riñón enredado. A medida de que se va dañando el mismo, se va inclusive atrayendo estas citoquinas y va inflamándose más hasta deteriorarse completamente. Aquí lo vemos más desordenado. Ya se desordena todo, fibroblastos, fibrosis, proteinuria, ya todo como que comienza a obstruir los túbulos, a dañarse toda la nefrona. Desde la cápsula ya no hay filtración normal. Viene esa proteinuria, entonces va a alterar la filtración. Se altera la filtración, el riñón con el ánimo de remodelarse, de recomponerse, atrae citoquinas proinflamatorias, se inflama más, se produce obstrucción, se produce fibrosis intersticial, isquemia, ya no va a circular bien la sangre, los vasos se obstruyen, se dañan, se llenan de grasa, ya no circula bien la sangre, se presenta lo que se llama isquemia, no llega oxígeno ni llega nutrientes y se hipertrofia, se muere. Sí, ya viene la necrosis, el daño total. Lo que hay que, entonces, cambiar el riñón, o sea, ¿cómo se llama eso? Trasplante renal o la diálisis, empezar por la diálisis posteriormente. Yo les voy a dejar una tarea, pero que ya yo lo que hice voy a traducirse o al final les voy a dejar una tarea para que ustedes vean las complicaciones, cómo se curan, el tratamiento de las complicaciones, porque no vamos a alcanzar a verlo aquí. Bueno, muchachos, fisiopatología de la insuficiencia renal. Entonces aquí, problemas de malnutrición materna y otras enfermedades como la eclampsia, ¿sí? Las toxinas que se están formando en las mujeres, producen infecciones, también van produciendo las drogas nefrotóxicas, van dañando el riñón, las anormalidades congénitas del tracto urinario, los defectos genéticos, síndrome de Down, Turner, Klinefelter, defectos genéticos, todos estos trastornos pulmonares y todas estas cuestiones van produciendo daño. A medida que va pasando los tiempos, va dañando el riñón y va progresando a una insuficiencia renal. Aquí, por ejemplo, la masa renal disminuye y cuando se va perdiendo la masa renal entra el paciente en un estado de hipertrofia por fibrosis, hay activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, esto genera proteinuria, ¿sí? Proteinuria. Esa proteinuria va a obstruir algunos vasos, el riñón va a tratar de adaptarse, de remodelarse, y lo que hace es atraer más citoquinas proinflamatorias que generan estados de hipertensión sistémica y van a generar también hiperlipidemia. Se aumenta la grasa, que lo que va a ayudar es que se tapen más los vasos. Se van a crear una serie, aparte de esos factores que vimos allá, el factor de crecimiento epitelial y todo eso, elaboramos otras citoquinas más, ¿sí? Se bloquea la producción de óxido nítrico, que es vasodilatador, entonces al bloquearse se produce una vasoconstricción, lo contrario, y se produce una hipertrofia bilateral renal, disminuye la función renal, y todo este fenómeno que ustedes ven aquí, los glomérulos, las células del glomérulo, ¿sí? Se malforman, ya hay fibrosis, ya va a haber glomerulonefritis, fibrosis intersticial, ¿sí? Y se daña progresivamente el riñón. Se presentan cuando hay insuficiencia renal algunas enfermedades cardiovasculares. Esa enfermedad renal va a traer la hipertensión precisamente porque el corazón, el riñón no está filtrando bien, se está acumulando la sangre, se va a producir edema, ascitis, se aumenta la bulimia, se aumenta la resistencia vascular periférica, ¿sí? Se expande la enfermedad, se produce la anemia,
luego viene la hipertrofia ventricular izquierda, el corazón ya no es capaz de latir igual, y de la insuficiencia cardíaca, viene el corazón, trata de remodelarse, entonces lo que va a producirse es una fibrosis, una cardiopatía o cardiomiopatía y la falla cardíaca renal. Y entonces ya viene todos esos problemas de isquemia y toda esa cuestión, todo que conlleva un daño renal. Muchachos, entonces, no les voy a alargar más el chico, entonces yo les dejo aquí las complicaciones sistémicas de la insuficiencia renal, que son las que vieron, y su tratamiento. Entonces aquí está el tratamiento. Yo lo que hice fue, en esta diapositiva que viene, colocarle la traducción, ahí está la traducción de eso. Ustedes lo van a leer cuando hay anomalías del equilibrio y del electrolito, que es lo que hay que hacer, restablecer esos electrolitos, ¿sí? Restablecerlos. Cuando hay anomalías en los líquidos electrolíticos, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos la presión arterial? ¿Qué indicaciones debemos hacer para controlar eso? Utilizamos diuréticos, furosemida, toracemida, que es diurético de asa. En el caso de la anemia ferropénica, utilizar sulfato ferroso, ácido fólico, eritropoyetina, etcétera, etcétera. Ahí está, esto está en las guías Caliga, está la traducción ahí, le estoy dando la traducción. La anemia, ¿cómo la vamos a tratar? La anemia, hay una cantidad de sustancias ya que venden, la eritropoyetina la venden ahí como eritropoyetina recombinante. Aquí están también la traducción, roxadustat, que también es un fármaco muy bueno que se utiliza, roxadustat, que ha dado buenos resultados. Los desórdenes de los minerales óseos, también nosotros utilizamos unos multivitamínicos, ¿sí? Y utilizamos derivados de la hormona tiroidea, paratiroidea, calcio, ¿sí? Para evitar los desórdenes. Hay muchos, por ejemplo, gluconato de calcio, hidrocalciferol, hay una serie de sustancias que se utilizan. Aquí está la traducción, cuando hay los desórdenes óseos, hipopropatemia, a la traducción se las dejo ahí para que ustedes ya lean esta partecita, nada más leerla. Hay algunos potes, por ejemplo, se utilizan nepro, ¿sí? Que son alimentos ricos en muchas vitaminas, también para evitar muchas proteínas que evitan también la insuficiencia renal. Todos estos alimentos, pues, para que ustedes vean cómo ahí, pues, finalmente la diálisis, cómo se hace la diálisis, ahí está la traducción, y cómo se hace esa diálisis. Están las máquinas esas de la diálisis que reemplazan al riñón. Listo. Entonces les dejo eso ahí para que ustedes con calma se lean la partecita ya traducida de ahí abajo. Ya ustedes me entregan el trabajo que tienen por allá el 5. Vamos a ver si alcanzamos a mirar el asma bronquial. Asma bronquial para la próxima, creo que es el 23. Y ya, 23 terminamos. ¿Qué dice, muchachos? Muchachos. Listo, profe. Bueno, Vanessa Isabel Garcés, gracias por responder. Entonces, hay 16 más 7, 23, faltaron 7, no sé qué les pasó, de pronto no tenían conectividad, fluido eléctrico. Entonces, muchachos, espero que esta información les haya servido para que ayuden a su familia, que cuiden los riñones, que no estén comiendo tanto sal, que hagan ejercicio, que no se engorden tanto y toda, que no fumen, no coman tanta sal. La comida ojalá con menos de 2 gramos por día. Es solo una pregunta, si el primer líquido que uno toma en el día es una Coca-Cola, eso daña el riñón, ¿verdad? El riñón no es bueno. El riñón contiene ácido cítrico que nos puede alterar la acidosis
renal. Entonces, la Coca-Cola interactúa con muchos alimentos y muchos fármacos. Entonces, nos puede afectar la asimilación de muchos alimentos. Entonces, la Coca-Cola está dentro de las sustancias que interactúan con medicamentos, con fármacos, con alimentos. A la Coca-Cola porque contiene una serie de componentes. Ahí yo cuando veo una persona tomando Coca-Cola, es mejor tomarse un juguito o tomar agua, un juguito, por ejemplo, de corozo, que el corozo es de nutriente, el jugo de corozo es bueno. ¿Qué más les recomiendo yo? Jugo que yo tomo, jugo de melón bajito. ¿Qué más tomemos nosotros aquí para ver que no? Algo que contenga hierro, que contenga ácido fólico. ¿Sí? La fresa, la mora, me dice acá que ella estuvo leyendo un libro de plantas medicinales, la fresa, la mora, ayuda mucho al riñón. Traten de no tomar esos jugos, esas Coca-Cola, ni tanto, por ejemplo, tanto bicarbonato. El bicarbonato es un alcalinizante que puede alterar el equilibrio ácido básico y nos puede producir un daño renal también. Entonces, todo controlado, todo en exceso es malo. Agua en exceso es malo, la yuca en exceso es malo. La yuca puede producir glucosis, el langostino, langostinosis, todo en exceso es malo. El oxígeno en exceso es malo, puede producir una que se llama hiperventilación oxúrica. El agua puede producir intoxicación hídrica, todo en exceso. Yo estoy tomando agua aquí en este momento, pero yo tomo un vaso que a medida que voy dando la clase, cuando se me reseca la garganta, me tomo mi buchito de agua. Es bueno el agua antes de acostarse para evitar una hemorragia cerebral. Sí, a nosotros constantemente se nos está dañando la zona aracnoidea aquí alrededor del oído. Hay siempre infartos ahí, vasitos que se van rompiendo, y por eso es que se producen a veces los mareos, las migrañas. Entonces, por eso algunos pacientes les recomiendan la nimodipina. Aquí yo tengo nimodipina, yo me tomo una nimodipina de vez en cuando, cada 3 días. Si no, tomo ginkgo biloba, que es un oxigenador cerebral, o tomo betaistina, que es el verum. ¿Sí? Esta es la nimodipina. Yo la estoy tomando porque me dio vértigo, mareo, y me dijeron me hicieron un examen de oído y era el oído medio donde hubo aquí nivel de la zona aracnoidea, hubo rompimiento de vaso, uno se le va deteriorando, se va muriendo, a medida que uno va avanzando se va muriendo lentamente, hasta que le llega un mamonazo grande, ¡pim!, se rompen los ataques, infarto fulminante. Ojalá, en el nombre del Padre y del Hijo, no nos pase. Nos dijeron que la vacuna después de 2 años nos iba a matar, y hay gente que está muriendo, ¿verdad? Gente que le está dando infarto y le está dando cosas.